Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Gisela Hoyos y en esta oportunidad, como todos nuestros videos, vamos a hablar de una nueva obra literaria y esta vez es el turno para El siglo de las luces del gran Alejo Carpentier. Bien, en otros videos anteriores hemos hablado acerca también de Alejo Carpentier, de otras obras, pero bien, esta obra es un poco diferente, ¿no? En El siglo de las luces, Alejo Carpentier habla acerca de una revolución, ¿no? Cómo las ideas pueden trastocar a veces el entorno social de un determinado lugar para luego los revolucionarios con el poder en las manos no saber qué hacer, ¿no? Bien, vamos a empezar. Empezaremos primero mencionando al autor. Alejo Carpentier es un escritor. Su nombre es Alejo Carpentier y Valmont. Es un escritor cubano-francés. Nació en Lausana el 26 de diciembre de 1904 y muere en París el 24 de abril de 1980. Hay que mencionar que Alejo Carpentier influyó notablemente en la literatura, ¿no? Y sobre todo en la literatura latinoamericana, en todo el auge, ¿no? Él influye. Y para muchos, pues, esta obra es el inicio del realismo mágico, porque luego les voy a mencionar que hay una parte donde un médico, curandero, brujo, sana prácticamente a uno de los protagonistas, erradicando hierbas, energías, cosas así, y se sana como que milagrosamente, ¿no? Entonces por ahí como que da inicio a lo que luego vendría a ser el realismo mágico en representantes de la literatura latinoamericana como la conocemos, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a hablar en primer lugar, ¿no? De la obra. Quiero mencionar que la obra tiene 6 capítulos de contenido y 7 como una opinión, se puede decir, al final. Bueno, termina en el capítulo 6 la obra. Son 6 capítulos bastante nutridos y que más o menos te van adentrando a un mundo completamente nuevo, político, revolucionario y muy de ideas bastante marcadas, ¿no? Ya vamos a ver por qué. La obra empieza narrando cómo un joven de nombre Carlos llega al velorio de su padre, ¿no? Y en los que encuentran a su hermana Sofía y a Esteban, que Esteban viene a ser como un primo adoptivo, ¿no? Como que es el padre adopta a Esteban, pero él ya tenía 2 hijos, que era Carlos y Sofía, ¿no? Y bueno, todavía no te menciona el lugar, pero te menciona cómo llega Carlos a su velorio, ¿no? También te dicen que la madre de los muchachos había muerto en una epidemia de la influenza, ¿no? Y la casa a la que él llega se llamaba Casa de las Aldabas. Así vamos a recordar este nombre, la Casa de las Aldabas. ¿Ya? El padre, bueno, también la obra te narra cómo él va recordando al padre, ¿no? El padre era de una crianza recia, él dormía siempre, te dicen, en el primer piso con un crucifijo que lo protegía de los antepasados. Estamos refiriéndonos al padre, ¿no? De los muchachos. No hacía favores a nadie ni se los pedía. Sus hijos rara vez lo veían, sobre todo Sofía, ¿no? Ya que siempre estaba en el convento. Como todo Latinoamérica, pues, ¿no? O sea, de costumbres en esos tiempos muy católicas, ¿no? Y pues Carlos se dedicaba a los viajes de la hacienda una vez que él concluye los estudios, ¿no? Y justamente en unos viajes de esa hacienda es donde se da con la sorpresa de que su madre muere. Ya mencionamos que Esteban era el sobrino huérfano, ¿no? Y era también un apasionado al arte. Vivían ahí los cuatro, perdón, y bueno, cada uno se caracterizaba por, bueno, tener sus propios intereses, ¿no? Sofía era un poco más recatada en el convento, veía poco a su padre, Carlos se dedicaba más a los negocios, es que así en un viaje de negocios le sorprende la noticia de la muerte de su padre. Y bien,
Hay otros gustos también que te mencionan, como por ejemplo que a Sofía le gustaba la ópera y el teatro francés, mucho. Ya por ahí vamos por donde viene la obra. Y bueno, pues y ellos cuando quedan huérfanos tienen pues un albacea, ¿no? Que se puede decir los protege, que quedan todos, sus cuentas, sus bienes, todo queda administrado a manos del albacea. Bien, Sofía siempre cuidó de Esteban como si fuera una madre o un hijo. Recordemos que Esteban era súper, súper, súper enfermizo. Y bueno, pues ella siempre se ocupaba de Esteban, ¿no? Eh, bueno, Sofía a veces cuando lo cuidaba Esteban, él le hablaba de matrimonio, ¿no? Y pues ella como que se horrorizaba, pues no le agradaba. Sofía, cuando Carlos y Esteban trataban de intimidarla, le lanzaba unas palabrotas y se le olvidaba todo lo hermano que era. Y es algo muy curioso que cuentan también en la obra, ¿no? Bien, entonces una vez que su padre muere, quedan a cargo del albacea y ellos entran como una rutina, ¿no? De el día lo hacen noche y la noche lo hacen día. Entonces, así ellos van transcurriendo los días y bueno, para ellos durmiendo hasta tarde, despertándose tarde, las comidas discontinuas, no comían a sus horas, como que ya no había ese control, pues, ¿no? Ellos ya mandaban, disponían y ya. Cierto día llega un personaje y este es el personaje que va a trastocar todo, porque llega un personaje, un francés, que viene de Puerto Príncipe, llega ahí a las tierras de los muchachos, y esta tierra queda en Cuba y es la isla de Guadalupe, ¿no? En Isla Guadalupe, en casa de las Aldabas, vivían toda esta familia, aquí, ¿no? Entonces acá como que un buen día llega un francés que le ponen de nombre Víctor Hugues, ¿no? Tenía un nombre extraño, pero en toda la obra lo llaman como Víctor Hugues, ¿no? Y él llega pues a cambiar todo, a trastocar todo, y así pasó por varios días. Hay una oportunidad en donde le dicen a él que Esteban estaba enfermo y es ahí donde él lleva a un médico moreno, y ahí vamos a ver la importancia de este médico porque también cuando vuelven a su tierra se ve envuelto en la revolución. Ya, bueno, paremos ahí, vamos a seguir narrando. Entonces, cuando Víctor Hugues llega a la casa de ellos, acuérdense que ellos estaban huérfanos, habían adoptado hábitos sumamente horribles, se da con la sorpresa de que Esteban estaba enfermo, él les lleva un médico, el médico se llamaba Oje, así, Oje. Entonces, era un moreno quien lo cura prácticamente, ¿no? Él le dice que está en un cuarto muy húmedo y que detrás de ese cuarto, en una despensa, que ellos, los muchachos, no tenían idea que existía, habían una serie de matas, todo de un criado que se llamaba Remigio. Entonces él arranca todo y Remigio pues se molesta horriblemente y les dice, ¿cómo es posible que vengan acá a interrumpir si tu padre me dio permiso, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ya, y ahí lanza unas palabrotas y ahí nos enteramos que el padre de los muchachos había muerto de un infarto teniendo relaciones sexuales. Claro que lo dice de otra manera, ¿no? Pero les invito a leer el libro para que descubran las palabras que dicen. Entonces, pasa así, después del pleito, Sofía es la que tenía un carácter más fuerte, le dice, te largas. Así, mañana te largas. A Remigio, ¿no? Y Remigio, que era un hombre de confianza. Al final Remigio no se va, ¿no? Pero hay algo que sucede, que milagrosamente Esteban se cura. Eso es algo bien, ¿no? Bueno, Esteban comienza a despertar otros intereses, ¿no? Carlos se enfoca más en sus negocios, Esteban sale a descubrir la calle, sale a descubrir nuevas cosas, Sofía siempre se queda en la casa y para Esteban fue
Esteban es como que el explorador, es como el alma libre, como es el que le gusta lo nuevo en esta historia, ¿no? El arte, las cosas. Y bien, es así, donde se gana Víctor Hugues el aprecio de los muchachos. Y ahí viene algo que Víctor Hugues acusa, ¿no?, a su albacea de ellos de robarles, los encara. Entonces al albacea no le gusta nada porque, bueno, él era una persona religiosa y no sé qué, y se va y lo denuncia entre las autoridades. Y las autoridades, pues en ese tiempo lo persiguen, ¿no? Porque eh, le había como que a todas esas personas que tenían como una idea así revolucionaria y como eran franceses, los albacea los denuncia y la policía comienza a perseguirlos. Entonces, Sofía desesperada, pues, ¿no? Y no solamente a Víctor, sino a Oge también. Y entonces Sofía desesperada les dice que se pueden esconder, que ellos tienen otra hacienda. Y ahí se esconden, pues, ¿no? Se esconde Víctor porque, bueno, ellos estaban acusados, ¿no?, de pertenecer como a una secta, algo así. Y bueno, pues ahí se esconden. Para esto, ya totalmente contrariados, como mencioné, Víctor Hugo a los muchachos lo habían puesto en contra de la albacea. Cuando hay una inundación, también ahí te cuenta, Víctor Hugo es el médico, el supuesto médico, el moreno, los ayuda. Entonces, ya él ya tiene la confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno lanza orden de captura, ¿no?, a los francmasones, se llamaba, ¿ya? Los francmasones, ellos pertenecían como que a una secta de los francmasones. Entonces, ellos decían huir con ayuda de Carlos, Esteban y Sofía. Hasta ahí todo estaba en paz, ¿no? Bien, Víctor era un comerciante ahí en Francia, ¿no? Y confiesa pues que tenía que cobrar y que esa mercancía tenía que pasar por México y que le salía muy caro y entonces bla, 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 ¿no? Bien, al final ellos, Carlos, bueno, llega con malas noticias, ¿no? Y les dice que se tienen que ir de ahí, ¿no? Entonces, Sofía, Carlos y Esteban quedan en que van a acompañar a Port-au-Prince, donde era que Víctor Hugues tenía su negocio. Puerto Príncipe en español, ¿no? Entonces, Sofía acompaña al viaje a Víctor Hugo. Y bueno, pues ella, ahí vamos a ver que en ese viaje se queda en Santo Domingo. Entonces, ahí vemos también la obra te va narrando cómo ya entran en intimidad Víctor Hugues y Sofía. Ya por ahí van haciendo algo porque a Esteban se le hacía muy raro que Sofía siempre pare con él, ¿no? Siempre. Entonces, ella, por ejemplo, en ese viaje se mancha con una tinta de un pulpo, la blusa, y va a cambiarse y Víctor Hugues entra así nomás, aún cuando está ella cambiándose. No le importa, ¿no? Bueno. Entonces, ya ellos van a Puerto Príncipe, pero acuerdan que que Sofía se va a quedar en Santo Domingo y que ellos van a regresar nuevamente por Sofía. Bueno, no sucede así, porque cuando llegan a Puerto Príncipe todo estaba incendiado. ¿Qué pasa? Que al hermano de Víctor Hugo le habían dado, no, perdón, al hermano de Oge, ¿se acuerdan? El médico, el amigo de Víctor Hugo. Su hermano era partidario de la revolución, le habían dado un cargo administrativo y la gente en Francia se había negado a que asuma el cargo porque era negro. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que había empezado la revolución. El hermano de Oge, al ver que le niegan eso, empieza una revolución, empieza a rebelarse y a hacer muchas cosas y pues termina condenado a la horca y termina ahorcado, ¿no? Luego, una vez que ya ellos se dan cuenta de que la revolución había estallado totalmente,
vemos cómo también en toda Francia la revolución estalló. Entonces, con el hermano de Oger muerto, ya, todo el mundo como que se rebela en la revolución. Y el hermano de Oger se llamaba Vincent, ¿no? Entonces, ellos cuando quieren volver, hay un barco, el barco que ellos los esperaba ya había zarpado porque todo era un caos. Y solo existía un barco que estaba saliendo de Puerto Príncipe y iba con dirección a Francia. Y entonces, como en Puerto Príncipe todo era un caos, todo estaba incendiado, todo estaba roto, todo estaba mal, ¿qué deciden hacer ellos? Pues tomar ese barco, ¿no? Como última opción. Y bien, pues ahí Esteban se siente aliviado de que, bueno, Sofía no esté con ellos, pues, ¿no? No esté con ellos porque ve que hay mucha gente ahí decente y todo eso, ¿no? Entonces, ya es así como que en Francia Esteban ve ya la revolución con otros ojos, se le comienzan a meter ideas revolucionarias. Al principio fue porque estaba aburrido, ocioso, ¿no? Pero luego fue porque de verdad ya le llamaba la atención las ideas. Protestaba, como si a él le importara algo, él ni siquiera era de Francia, pero ahí estaba él de alborotador, ¿no? Ya con esas ideas revolucionarias, luego pasan por Sofía y logran ya llegar bueno, a la isla Guadalupe, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ya con las ideas metidas en la cabeza, Esteban, Víctor Hugues, comienzan a ver a toda esa gente del puerto Guadalupe, que era donde vivían los muchachos negros, esclavos, todos oprimidos según ellos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que comienza como que Víctor Hugo a idear una revolución. Y es ahí también donde Esteban se comienza a cuestionar su identidad. A pesar de que fue tratado como un hijo, como muchas cosas, se comienza a cuestionar su identidad. Bien, acordémonos también que la isla Guadalupe es una isla de influencia francesa, ¿no? Ahí en pleno Caribe. Entonces, bueno, ya, entonces ya comienzan a idearse, a desarrollar ideas. Y al mismo tiempo Sofía también comienza a desarrollar un real interés por Víctor Hugo. Acuérdense que en el barco ya comenzaba por ahí algo, ¿no? A interesarse. Bien, entonces Sofía entra en un conflicto, pues, ¿no? Porque realmente le interesaba Víctor Hugo. Entonces es como que yo me crié de una manera, pero me chocan las ideas de él, ¿no? Entonces es como muy radical. Y bueno, y también yo tengo que defender mi patrimonio, tengo que defender los negocios que me dejó mi padre, los esclavos que sirven para mi hacienda y muchas cosas más, ¿no? Y cuando Víctor Hugues comienza con sus planes, le comenta sus planes a Víctor, o le comienza a insinuar, él ve pues como un radical, ¿no? Entonces él dice, un ratito, yo tengo acá que defender mi patrimonio, porque ¿qué pasa? No, está loco. Y bueno, pues así vemos cómo ya se va desarrollando la trama, ¿no? Llegan a Puerto Guadalupe, como mencionamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a la isla Guadalupe, perdón. ¿Qué pasa? Que ya Víctor Hugues tiene ideas revolucionarias. Esteban no sabe si apoyar a Víctor Hugo. Carlos se da cuenta que es una amenaza ya. Y pues Sofía cada vez más interesada, ¿no? Luego vemos ya cómo Sofía y Esteban se ven cada vez más influenciados con Víctor Hugo y sus ideas revolucionarias. A veces estas ideas pueden ser muy peligrosas, ¿no? Entonces ya comienzan a ellos ya tener bastante influencia, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo Víctor Hugo es también en conforme continúa el relato, cómo comienza a agruparlos, ¿no? A organizarlos. Entonces, ellos ya en la isla Guadalupe comienzan a organizarse para ya armar de verdad una revolución, ¿no? Y Esteban pues continúa siempre en ese lapso con su ¿a quién sigo? ¿No? Acuérdense también que había tenido bastante influencia en Francia al ver todas esas revueltas, todo. Entonces, él seguía pues a quien apoyo, ¿no? Y por último,
acá ya para culminar el tercer capítulo, vemos cómo ya Víctor Hugues comienza a enfrentarse a las autoridades coloniales, desafiándolos ya. O sea, Víctor Hugues siempre tenía pues como la guillotina acá, ¿no? Para condenarlo a muerte, porque con sus ideas revolucionarias estaba a flote. Y yo no digo que esté mal, ¿no? Porque quizás por lo que se describe en el libro, sí existía bastante abuso, ¿no? Y acordémonos que esas épocas eran pues nefastas, ¿no? Eran nefastas. Y bueno, al final, para llegar a esta época actual, nos hace reflexionar que de verdad estas luchas sí eran necesarias, aunque no se supo hacer, como en el libro, qué hacer con el poder, ¿no? Y vamos a mencionar de acá por qué. Eh, entonces eran necesarias para llegar a este punto de una democracia absoluta, ¿no? Bien, aunque a veces las leyes no se cumplen a tal. En el cuarto capítulo, ya ahí encontramos, ¿no? La revuelta ya de Víctor Hugues creciendo y creciendo, ¿no? Y muchos esclavos uniéndose. Y eso es algo que le afecta directamente a Carlos, porque Carlos, aparte que lo ve como un radical, ya comienza a verlo como una amenaza, comienza también a desafiarlo. Acuérdase que Víctor Hugues se había ganado toda la amistad, ¿no? De él. Y por último, Esteban, que andaba tan indeciso ya en este capítulo, en el cuarto capítulo, ya decide de una vez, me voy para el lado de Víctor Hugues. ¿Entienden? Entonces, decide apoyar a la revolución, decide luchar. Entonces, bueno, ya se unen a la revuelta, ¿no? Ahora, ya esto que Esteban elija apoyar a Víctor Hugues fue lo que desató una pelea horrible entre Carlos y, bueno, el abate Enrique, que se llamaba así su albacea, y ¿no? ¿Cómo se puede decir? Su apoderado, y causa una discusión, una pelea horrible. Entonces, ya sabemos cómo ya se va fracturando. Y ojo, no solamente se fractura el entorno de los muchachos, ¿no? Sino también ya con la revolución, ahí vemos cómo dentro de la revolución, dentro de esa organización que van armando ellos, vemos cómo comienza a romperse todo. Cómo comienza a dividirse el poder, a querer yo mandar, no, yo mando, yo mando, yo mando, yo mando. Entonces, eso también es peligroso, ya sea en la democracia o en la revolución. Cuando se tiene el poder en las manos, justamente pasa eso, ¿no? No se sabe qué hacer con ese poder. Y entonces ocurren cosas pues así, ¿no? Ya todos los grupos comienzan a dividirse, ¿no? Ya yo voy para la revolución, pero yo no lo sigo a él y ya comienzan a dividirse. Ya en este capítulo, en el cuarto capítulo, vemos a un Víctor Hugues más interesado por Sofía. Y si antes pues la veía como una muchachita así, vemos cómo ya ahora de verdad se interesa por ella y comienza a despertar algo ya amoroso, ¿no? Ya algo amoroso. Bien, ese romance se ve incrementado, crece, se ve aumentado, ¿no? Y es bien complicado porque acuérdense que Carlos estaba en contra de todo lo que está haciendo Víctor Hugues. Y a la vez se llevó prácticamente con él a Esteban y a Sofía, que obviamente eran los más influenciados. Carlos, como tenía más conocimiento pues del negocio, como era el que siempre se había encargado de los temas de su padre, entonces él de verdad veía la real intención. Los chicos quizás Esteban, Sofía lo hacían quizás por un lado social, pero si la revolución ganaba, ellos iban a perder pues todos sus privilegios, ¿no? Acuérdense que ellos eran de una familia bastante acomodada, comerciante, rica se puede decir. Entonces, ahí vemos también cómo ya poco a poco, si bien es cierto la relación entre Sofía y Víctor se consolida, también vemos que hay partes de la obra donde ella se siente decepcionada por sus ideas radicales, ¿no? Ideológicas radicales.
Lo mismo de Esteban, que también se siente decepcionado por cómo se va armando la revolución, cómo van sucediendo las discusiones, cómo van sucediendo esos, ¿cómo se puede decir? Esos conflictos, inclusive dentro de la misma organización de ellos, ¿no? Y bueno, pues, pero él decide continuar porque tenía mucha lealtad a Víctor Hugues, ¿no? Bueno, entonces, ya con la revolución ya bastante avanzada, ¿qué es lo que decide hacer Carlos? Es unirse a las fuerzas coloniales para luchar contra la revuelta que se armaba en toda la hacienda, ¿no? No solamente la hacienda, sino en toda la isla. Y bueno, ya los revolucionarios, bien, Carlos con las fuerzas coloniales es sólidos, ¿no? Una sola idea, debemos defender esto. En cambio, Víctor Hugues, ya con los revolucionarios divididos, entonces, ¿qué pasa? Se enfrenta a ellos, ¿no? Hay un conflicto, hay un enfrentamiento entre ellos. Y es bien triste esta parte, de verdad, porque yo pienso que las intenciones de Víctor Hugues fueron reales, pero a veces también los ideales pueden ser peligrosos. Como mencioné, ha tenido que pasar muchas situaciones similares para que podamos llegar a esto, ¿no? Si no, no. Entonces, Víctor Hugo, la revuelta colapsa totalmente y bueno, es capturado por las fuerzas coloniales, ¿no? Entonces, Víctor Hugo capturado. Acordémonos también que dentro de la obra, ahí, y les invito nuevamente a leer la obra, ahí vamos a ver varios personajes importantes que son los que dan pie a esta fractura prácticamente de la revolución, ¿no? Entonces, también yo les mencioné que Víctor Hugues andaba así, con la guillotina en todo momento acá en el cuello. Entonces, ya, continuamos. Esteban se siente como que traicionado por su hermano, ¿no? Carlos, es así como lo delata, como se siente, pero acordémonos que Carlos solamente estaba defendiendo sus intereses. Pero igual Esteban se sintió mortificado, decepcionado, totalmente mal. Y bueno, pues ya vemos cómo también estaba decepcionado por otra parte de la revuelta, ¿no? Bueno, Víctor Hugues es capturado por las fuerzas coloniales, ¿no? Y lastimosamente Víctor Hugues es condenado y sentenciado a muerte. Muere, le aplican la sentencia y bueno, pues es como que al fin se acabó la revuelta, se acabó las ideas revolucionarias, se acabó todo. Entonces, es bastante, bueno, esta parte sí me dio un poquito de sentimientos, pero es interesante verlo también desde una perspectiva política. Es importante verlo de una, cómo a veces las ideas pueden ser tan radicales, como a pesar de las buenas intenciones, porque así como él llegó, por ejemplo, a la casa de los muchachos sin ninguna intención de adueñarse de nada, quizás influenciado por todo lo que pasaba en Francia, porque acordémonos que en esa época, pues era plena revolución francesa, ¿no? Entonces, ya se acaba todo. Y bueno, pues Sofía y Esteban prácticamente enfrentan, pues, ¿no? A un futuro ya sin Víctor Hugues juntos. Y es así como que se da fin, ¿no?, a esta hermosa obra con Víctor Hugues, ese personaje misterioso que llegó a Isla Guadalupe sin intención de nada y que se encontró con pensamientos revolucionarios en plena era de la Revolución Francesa, cómo su influencia quiere lograr también quizás la liberación de los esclavos, una sociedad más justa, pero sin embargo se ve con muchos obstáculos y al final termina perdiendo la vida. Prácticamente por las mismas desorganizaciones, por lo mismo que pasa en la obra, ¿no? Ese es mi punto de vista, esta es mi percepción acerca de la obra. Los invito a leerla. Eso, como todas las obras que estamos mencionando semana tras semana, es una obra muy preciosa. Y bueno, el gran Alejo Carpentier es un grande de la literatura
hispanoamericana. Y como siempre, el escritor también nos obliga a un poquito rebuscar y buscar en nuestro diccionario términos que son sumamente nuevos. Por lo tanto, siempre vamos a estar aprendiendo una palabra, un término nuevo que nos va a ayudar mucho, pues, ¿no?, en nuestra formación académica o también para el uso de nuestra vida diaria. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.